Nos encontramos en las famosas torres del Sisal, en Barquisimeto, Venezuela, mejor conocidas como el trampolín de la muerte. Muchos se comentan sobre estas torres, pero ¿cuál es su verdadera historia? Las torres del Sisal fueron construidas en los años 70, específicamente en 1974, durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Cuenta la historia que se pretendía fabricar unos 10 edificios de 25 pisos, tal como se hicieron en el barrio 23 de enero de la ciudad de Caracas, pero solo lograron construir 4 torres, cuya obra fue paralizada por varias razones. Unos aseguran que fue por falta de recursos y otros expertos afirman que hubo falla de aseguramiento en la estructura. Este estudio que inicialmente se hizo y se construyó en la década del 70 tuvo una paralización a finales de esa misma década de los años 70. ¿Producto de qué? Producto de un estudio hecho por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara en ese entonces, donde determinó la falta de aseguramiento en cuanto a la estructura en una dirección para cumplir con una edificación sismo resistente. Esto fue un trabajo que se hizo aquí en Barquisimeto, se llevó a Caracas y en Caracas en una reunión en ese entonces con el Ministerio se determinó que sí tenía una falla estructural el cálculo de estas torres, por lo que se decidió paralizar la ejecución de las mismas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendar? Se habla mucho de que por qué no se demuele, por qué no se hace la implosión de estas torres, visto que ahorita es utilizado por muchas personas que viven momentos depresivos y que han tomado esa decisión de quitarse la vida acá en estas inmediaciones y en el perímetro donde están ubicadas estas torres. ¿Por qué estas torres nunca fueron finalizadas? ¿Por qué quedaron inconclusas? ¿Y por qué aún no han podido demolerlas? Vecinos de la zona también nos relatan lo que han vivido, lo que han escuchado dentro y alrededor de estas torres. Que vienen los chicos de los liceos, se montan a formar droga, se llama a la policía y la policía ni siquiera tiene el desempeño de pasar a revisar. Esta zona ha sido muy olvidada, nadie le ampara. Muchas personas, muchachas que pasan por acá, que van a trabajar, los muchachos las cazan ahí, las meten, porque nosotros hemos oído que ellas gritan, pero ¿quién se va a meter? Si son muchos hombres que se meten ahí y ellas se esconden, pues. Por lo menos mi hija tuvo una mala experiencia, venía saliendo de la torre, venía un motorizado, le quitó su bolso, la llave y todo. Le puso pistola y todo, pero bueno, para la gloria de Dios, pues hasta ahí llegó. Hemos vivido muy malas experiencias cuando las personas se lanzan de las torres del Sisal, ¿verdad? Son las torres que uno está en su casa y de repente el grito y eso, ya hemos vivido muy mala experiencia en ese sentido. Subió una doctora, no sé si tenía depresión, que el esposo la había dejado, no sé, que tenía otra esposa aquí, oye, y ella sube, los familiares, ella como que llama a los familiares y los familiares vienen detrás de ella, pero siempre estuvo arriba y casi que se lanzó, fue que llamaron a los bomberos. Más de 40 años tienen estas torres, que ahora solo quedan esqueletos de construcción, arropados por la maleza, escombros y basura, un lugar oscuro y desolado que se presta para hechos de violencia, vandalismo y magia negra. Muchos se preguntan por qué no la demuelen, a pesar que existe el clamor de la ciudadanía por una pronta solución a este lugar. Pasa el tiempo y todo queda igual. Deberían de tomar medidas el gobierno de tumbarlas o
cercarla o poner vigilancia como antes, porque antes había vigilantes ahí. Se meten con carros hacia adentro. Y ya, nosotros vemos de la torre, pero no sabemos que bajan, no sé si es que hacen intercambio de droga, no sé, pero ahí siempre hay carros que salen y entran, camionetas. La policía entra, sale otra vez y no ha pasado nada. Más de 30 personas han subido a estas torres en ruinas y han acabado con sus vidas saltando al vacío. Pero la gente se pregunta, ¿por qué escogen precisamente este lugar? Muchos comentan que las torres tienen un aura negra, que los impulsa a quitarse la vida a través del sonido del mismo aire. Pero nuestro especialista nos define las verdaderas razones y factores que lo hacen cometer estos hechos. Estamos ante una epidemia, ¿no?, de suicidio que se hace mucho más visible a raíz del COVID, a raíz de la cuarentena, en donde se interrumpieron de alguna manera la forma de vida. Muchas personas dejaron de trabajar, dejaron de comunicarse con sus seres queridos, de compartir, de hacer su vida ordinaria, y eso predispuso a la depresión. Primero tenemos que entender que la depresión es una de las principales causas de consulta médica a nivel mundial, ¿no? Y en Venezuela en particular, pues no se escapa de esa realidad. Y los pacientes depresivos tienen alto riesgo suicidio. ¿Qué está pasando? Bueno, en el mundo sabemos que cada 90 segundos se suicida una persona. De manera que el suicidio no es algo aislado, esporádico, raro. De hecho, en los adolescentes es la segunda o tercera causa de muerte en ese grupo tan importante y tan vulnerable de la población. Uno de los temas está cuando tú dices, ¿y por qué las torres? Bueno, probablemente porque son uno de los pocos sitios de libre tránsito, de libre entrada. Entiendo que le han puesto algunas protecciones, unas barreras para dificultar el acceso, pero pues creo que no debe ser tan difícil burlarla, porque si no, pues no hubiese la cantidad de suicidios que ha habido. Y por otro lado, vamos a decir que se ha convertido lamentablemente en un ícono negativo. ¿Por qué? Porque se ha publicitado mucho, se suicidó alguien de la Torre del Cisal, y alguna persona que piense en suicidarse pues lo ve como una opción. Y uno de aquí le gritaba, no señora, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y de repente sentíamos, nada más que sentimos cuando ¡pum! Esta fue la verdadera historia contada sobre las torres del Cisal. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Síguenos a través de las redes sociales en Historia con Jesús Piña. Nos vemos en otra oportunidad.